mañana, Señor, por el gran privilegio que nos has dado de una vez más reunirnos. En esta tu casa de oración, Señor, hemos venido con el propósito principal de ser alimentados con tu palabra, Señor. En tu palabra nos enseñas que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta mañana, Señor, oro para que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, para que nos ayudes a entender lo que tú revelaste ya a tus profetas, a tus apóstoles, en tus sagradas escrituras, que sabemos, Señor, que es el modelo a seguir por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú quitando cualquier distracción en la mente de mis hermanos, también en la mía, Señor. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo para poder hablar tu palabra con denuedo. Y te pido, Señor, que seas tú continuando la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, pues sabemos, Señor, que eres tú el que la perfeccionará hasta el día de tu venida. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia. Nosotros creemos, Señor, tal como tu palabra nos enseña, que tú eres, Señor, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Nosotros somos esos candeleros, nosotros somos tu iglesia, la iglesia que tú has comprado a precio de sangre. Y en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por honrarnos con tu presencia y gracias por tu palabra, Señor, que es la guianza que cada uno de nosotros tan desesperadamente necesitamos. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños y los adolescentes a sus clases y nosotros nos vamos preparando, hermanos, para el tema del día de hoy. Como ya sabrán, hermanos, ya tenemos algunas semanas que comenzamos una nueva serie, la serie La Iglesia Vencedora. Hemos estado aprendiendo algunos principios, hermanos, fundamentales para la Iglesia de Cristo. A través de estas próximas semanas o meses, hermanos, que Dios nos permita estar aprendiendo de este tema, de una manera resumida, la Iglesia Vencedora, hermanos, es la iglesia que se mueve conforme a lo que Cristo ya estipuló en su palabra. A través de las enseñanzas que vamos a estar viendo específicamente en la semana de hoy, las próximas semanas, hermanos, vamos a estar aprendiendo de una manera detallada el mensaje por parte de Dios a las 7 iglesias en Asia Menor. En cada una de estas iglesias nosotros podemos ver tanto elogios como reproches. Como iglesia, hermanos, debería de ser nuestra tarea, nuestro énfasis, el practicar los elogios que nosotros encontramos en la Escritura y poner todo nuestro esfuerzo por apartarnos de todos aquellos reproches que Dios le da a cada una de esas iglesias. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo por parte el mensaje a Éfeso. No lo vamos a ver todo porque no tenemos prisa, hermanos, y queremos verdaderamente extraer cada uno de los detalles que nosotros encontramos en estas cartas. Pero antes de entrar, hermanos, al mensaje de la iglesia o la ciudad de Éfeso, recordemos un poco los mensajes de las semanas pasadas. Recordemos, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis ya se le presenta como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya no vemos aquella imagen de un siervo, sino que ya lo vemos en toda su gloria. La semana pasada estuvimos aprendiendo de cómo nuestro Señor Jesucristo, que tiene los ojos como de fuego, que puede ver todo, dice la palabra de Dios que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Estuvimos aprendiendo, hermanos, que nosotros, la iglesia, somos esos 7 candeleros de oro. La palabra de Dios también usa diferentes formas para referirse a los mensajeros. Estuvimos aprendiendo de que las estrellas o ángeles mencionados son los mensajeros, es decir, los pastores en las diferentes iglesias de Asia Menor. Estuvimos aprendiendo, hermanos, que estas cartas no fueron enviadas a una iglesia, sino más bien a las 7 ciudades, y en cada una de esas ciudades tenían diferentes iglesias, no solamente una. Y muchas otras cosas que estuvimos aprendiendo ya, hermanos. Si no tuvieron la oportunidad de estar presentes, les recomiendo que se pongan en contacto con nuestro hermano Héctor y que le pidan una copia, hermanos, de las prédicas pasadas, para que podamos seguir el contexto de lo que hemos estado aprendiendo y lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Ahora sí, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios:
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta carta, hermanos, o el primer mensaje que nosotros encontramos en este conjunto de cartas que vemos en el libro de Apocalipsis, hermanos, a la iglesia o ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, la iglesia de Éfeso, hermanos, es la iglesia que nosotros más información encontramos en lo que viene siendo el Nuevo Testamento. A diferencia de la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia o Laodicea, la iglesia de Éfeso es la que más información nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, tanto su fundación como algunas personas que fueron parte de esta iglesia. Así que rápidamente, hermanos, les quiero compartir un poco de la iglesia en Éfeso, un poco de información referente a la ciudad, pues es importante que entendamos qué es lo que pasaba en aquel entonces cuando estas cartas fueron enviadas por parte del apóstol Juan a cada uno de sus habitantes. Sin perder Apocalipsis, hermanos, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 18 en adelante. En el libro de Hechos, hermanos, podemos ver que Priscila y Aquila, amigos cercanos del apóstol Pablo y compañeros en su ministerio, fueron los que introdujeron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia o a la ciudad de Éfeso. Dicha información la podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, hablando de Éfeso, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó, ¿a dónde llegó? A Éfeso, y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Podemos ver en el capítulo 18 cómo Priscila y Aquila fueron las personas que estuvieron predicando el evangelio. Si nos pasamos al versículo 24 del mismo capítulo 18, podemos ver de que posteriormente Apolos se une al trabajo de estas personas. Versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En esa misma carta podemos ver de que en una ocasión Apolos estaba predicando y Priscila y Aquila lo toman aparte porque él solamente estaba enseñando lo que él conocía en aquel entonces, que era lo que tenía que ver con el bautismo de Juan. Priscila y Aquila lo toman y en privado le exponen lo que viene siendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver de ese punto en adelante cómo Priscila, Aquila, Apolos y otros discípulos se van integrando. Comienzan, hermanos, lo que nosotros hoy conocemos como la iglesia en Éfeso. Se comienza a expandir la predicación del evangelio. El apóstol Pablo visitó a Éfeso en su segundo viaje, pero no fue hasta el tercer viaje del apóstol Pablo que cuando llegó a la ciudad de Éfeso se quedó por 3 años, hermanos, trabajando en la predicación, en la instrucción del evangelio. En esos 3 años el apóstol Pablo enseñó fundamentos, hermanos, muy importantes para el liderazgo de la iglesia, de lo cual vamos a estar aprendiendo más adelante, como por ejemplo lo que viene siendo, lo que constituye a un ministro de Dios, de qué manera, cuál es la tarea de estas personas dentro de una iglesia.
y todos esos detalles, hermanos, que nosotros vamos a estar aprendiendo más adelante. Éfeso, hermanos, se convirtió en la capital de la provincia romana llamada Asia, que hoy en día forma parte de lo que viene siendo la parte oriental de Turquía, solamente para que nos demos una idea de dónde está ubicada Éfeso. Como podemos ver en la escritura, también nos damos cuenta, hermanos, de que Éfeso fue la residencia del apóstol Juan antes de que fuera llevado prisionero a la isla de Patmos, donde nuestro Señor Jesucristo pues le revela todo lo que hoy en día nosotros conocemos como el Apocalipsis. Éfeso, hermanos, en aquel entonces era la ciudad más importante de Asia Menor por su ubicación, pero también, hermanos, por el comercio que tenía esta ciudad. Era una de las ciudades principales de aquel entonces, donde se puede decir que era la ciudad más conocida por su comercio, por su ubicación, pero esas no eran las razones principales por las cuales la gente conocía a Éfeso. Hoy en día se puede decir de que nosotros conocemos a ciertas ciudades por características específicas que esas ciudades tienen. La ciudad de Éfeso, hermanos, no era conocida por su comercio, aunque era algo que primordialmente definía lo que era la ciudad, pero Éfeso, hermanos, era conocida principalmente como el centro de la adoración a la diosa Artemisa Diana. En el mismo libro de Hechos podemos ver, hermanos, cómo cuando Pablo y sus compañeros comienzan a predicar el evangelio, llegan a Éfeso, comienzan a predicar el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que todas aquellas personas que estaban completamente entregadas a la idolatría comienzan a apartarse de la idolatría, y podemos ver cómo eso causó un conflicto, porque parte de la economía de Éfeso era precisamente la idolatría. Dice la palabra de Dios que había muchos vendedores que hacían figurillas de la diosa Diana. Llega el apóstol Pablo con sus compañeros a predicar el evangelio y les comienza a afectar el negocio a estas personas, de tal manera que se van en contra del apóstol Pablo, sus compañeros, y dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 19, versículo 28, de un alboroto que pasó a consecuencia de la predicación del evangelio en un lugar como estos. Para que nos demos idea, hermanos, sería como ir al lugar más idólatra de México a predicar el evangelio. Ya podemos imaginarnos el efecto que eso tendría. Sería como ir el 12 de diciembre a la basílica y estar predicando el evangelio. Ya nos podemos imaginar el efecto que esa predicación tendría. Eso es lo que estaba pasando aquí en Éfeso. Y en Hechos capítulo 19, versículo 28, dice: cuando oyeron estas cosas, hablando de los habitantes de Éfeso, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¿qué es lo que gritaban? Grande es Diana de los Efesios. Si nos pasamos al versículo 24, dice la palabra de Dios, en el mismo capítulo 19, versículo 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Por 2 horas sin parar estuvieron gritando, grande es Diana de los Efesios, por el coraje que ellos tenían, porque se les estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estaba quebrantando las cadenas de la idolatría en la vida de muchas personas, de tal manera que, como ya lo mencioné, comenzó a afectarles el negocio. Esta información se las comparto, hermanos, para que lo tengamos en consideración cuando entremos a los detalles de la carta que nuestro Señor Jesucristo le envió a esta iglesia ubicado en esta ciudad. Ese es el contexto que tenemos que tener en mente, hermanos. Una ciudad extremadamente pagana, una ciudad entregada a la idolatría de esta diosa Artemisa conocida como Diana. En medio de esta ciudad surge una iglesia de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva, y en medio de ese contexto nuestro Señor Jesucristo les manda esta carta. Ahora sí, hermanos, entremos a los detalles de la carta tal como lo vemos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. El día de hoy, hermanos, nos vamos a estar enfocando solamente en la primer parte de dicha carta. En esta primer porción incluye un elogio que Dios le da a los habitantes de Éfeso por buenas obras que ellos estaban compartiendo. Leamos del versículo 1, dice, escribe al ángel. Ya entendemos que cuando dice al ángel se está refiriendo a los mensajeros, a los pastores que estaban compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra.
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Versículo 2 comienza el mensaje específico que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A cada una de las 7 ciudades, a cada una de las 7 iglesias, hermanos, que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo, que tiene los ojos como llama de fuego, comienza la apertura de cada una de sus cartas con la misma frase, que es: yo conozco tus obras. Aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, hermanos, conoce las obras de cada uno de nosotros. Y como apertura a este mensaje, hermano, nosotros tenemos que tener muy en claro que el Señor de esta iglesia conoce absolutamente todo lo que pasa dentro de esta iglesia. El Señor de esta iglesia, hermanos, conoce las intenciones del corazón de los habitantes de dicha iglesia. A cada una de las iglesias de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo comienza diciéndoles: yo conozco tus obras. El Señor Todopoderoso, hermanos, es omnisciente y Él conoce absolutamente el más mínimo detalle de lo que pasa dentro de cada uno de esos lugares que son sus iglesias. Sería demasiado ingenuo de nuestra parte, hermanos, el pensar que hay ciertas cosas que nosotros podemos ocultar del Señor de esta iglesia. Y como nosotros, al ver esta información, hermanos, deberíamos de tener bien en claro que el Señor Dios Todopoderoso conoce absolutamente todo. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce por qué hacemos lo que hacemos dentro de su iglesia, y nosotros tenemos que tener esa parte muy en claro, hermanos. Este mensaje se va a repetir porque a cada una de las 7 iglesias nuestro Señor Jesucristo les dijo lo mismo: yo conozco tus obras. En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 17, dice la palabra de Dios: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nosotros, como cuerpo de Cristo, como servidores, como líderes, como ministros, como congregantes de esta iglesia, hermanos, debemos de tener muy en claro que el dueño de esta iglesia conoce nuestras obras. Y cuando nosotros tenemos este concepto en claro, hermano, nos va a ayudar a hacer las cosas por las razones correctas, sabiendo que no hay absolutamente nada que nosotros podamos ocultar del Dios Todopoderoso. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas, hermanos, están completamente desnudas, abiertas, descubiertas a aquel que un día le vamos a dar cuentas. Y a la iglesia de Éfeso, como primer carta, al primer mensaje que él les envía, les dice: Éfeso, yo conozco tus obras. Pero después de dejarles en claro que él conocía sus obras, comienza el primer elogio por parte de nuestro Señor Jesucristo para esta iglesia. ¿Y cuál es eso? Nuestro Señor Jesucristo les dice: Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que la iglesia de Éfeso trabajaba de una manera muy constante. Y da el detalle de que era un arduo trabajo, lo cual nos da a entender, hermanos, que el trabajo de estos hermanos no era cualquier tipo de trabajo, sino un trabajo, como dice la palabra de Dios, un arduo trabajo. La palabra que nosotros encontramos en el griego original para la palabra arduo es kopos, que denota trabajo hasta el punto del sudor. Para que nos demos una idea, hermanos, de qué manera es que trabajaba esta iglesia en Éfeso en la obra del Señor. El elogio que ellos recibieron por parte del Rey de Reyes y Señor de Señores es: Éfeso, yo conozco tus obras y conozco que tú trabajas de una manera muy fuerte. Tu trabajo es arduo, Éfeso. Tu trabajo, como podemos ver, la idea que nos presenta, hermanos, es hasta el punto del sudor. Y lo que esto describe es un esfuerzo general que exige todo lo que una persona tiene para dar física, mental y emocionalmente. Los hermanos habitantes de esta iglesia en Éfeso, hermanos, eran obreros diligentes para la causa de Cristo. En medio de las tinieblas de la idolatría en la que ellos se encontraban,
ellos trabajaban de una manera arduamente. La mentalidad de los efesios, hermanos, no era la mentalidad de un espectador. La mentalidad de los hermanos de Éfeso, ellos no deseaban simplemente recibir algún tipo de entretenimiento. Ellos tampoco, hermanos, estaban a la expectativa de simplemente recibir sin antes haber cosechado. Los hermanos de Efesio, hermanos, tenían el concepto de que ellos querían trabajar el fruto de sus propias manos. Y hablando para la obra del Señor, hermanos, nosotros deberíamos de tener la misma actitud, reconociendo que todo lo que hacemos, como nos enseña la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Los hermanos de Éfeso, hermanos, tenían ese concepto muy en claro, de tal manera que el Rey del universo los halaga, hermanos, por el hecho de que ellos estaban trabajando de una manera muy arduamente. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Se puede decir, hermanos, que la esencia de Romanos capítulo 12, versículo 11, era practicada por los hermanos en la iglesia en Éfeso. Ellos conocían lo que era trabajar en la obra del Señor y por dicha acción ellos son elogiados por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos, hermanos, que la serie de la cual hemos estado aprendiendo es la Iglesia Vencedora. Y hablando de los detalles específicos que vamos a estar viendo, hermanos, todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo halaga de cada una de estas iglesias en Asia Menor, nosotros deberíamos de poner de nuestra parte, hermanos, para que nosotros practiquemos dichas cosas y que al mismo tiempo aquellas cosas en las cuales estos hermanos recibieron un reproche, hagamos todo lo que esté dentro de nuestro control, hermanos, para nosotros apartarnos de dichas obras. Pero como primer característica, hermano, nos podemos dar cuenta que la iglesia vencedora trabaja arduamente. La iglesia vencedora, hermanos, sabe que hay mucho trabajo que hacer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y dicha obra principalmente, hermanos, tiene que ver con todas aquellas personas que hasta el día de hoy aún todavía no conocen el mensaje que nos ha traído a nosotros donde estamos. Estos hermanos vivían en un tiempo muy difícil, en el cual estaban completamente rodeados de personas llenas de idolatría en sus corazones. Solamente nos podemos imaginar el efecto que tenía en ciertas personas cuando los hermanos de Éfeso comenzaron a predicar el evangelio. Posiblemente recibieron rechazo. Bueno, seguramente, como lo vamos a ver más adelante. Ellos sufrieron, hermanos. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo reconoce de esta iglesia, le dice, porque yo sé que has sufrido. Ellos sufrieron por diferentes razones, hermanos, pero una de las razones es porque estaban trabajando arduamente en la obra del Señor en medio de las tinieblas, en medio de una generación completamente entregada a la idolatría. Pero era más grande el amor que ellos tenían para la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por esa razón ellos no pararon de llevar a cabo dicho trabajo. Dijo un predicador: prefiero traer un pecador a Jesucristo que descubrir todos los misterios de las Escrituras, porque la salvación es la razón por la que estamos vivos. Si tú, hermano, hermana, te has preguntado en algún tiempo en tu vida por qué es que Dios todavía te tiene en esta tierra, es precisamente para eso. Dios, hermanos, a cada uno de nosotros que nos ha llamado a su reino, que ahora somos partícipes cada uno de nosotros, nos ha llamado, hermanos, con un propósito específico. Y ese propósito específico, hermano, hermana, es que lo que nosotros recibimos, otras personas lo puedan recibir. Y eso, hermanos, lo tenemos que tener en claro, hermanos, que como dijo el predicador Spurgeon, que el mundo, hermanos, no lee la Biblia. El mundo lee cristianos. ¿Qué ejemplo estamos nosotros dejando allá afuera con las personas que no conocen de Cristo? Porque con ese concepto en mente, hermanos, nosotros debemos de trabajar arduamente para la obra del Señor, sabiendo y reconociendo, hermanos, que aquel que todo lo conoce, aquel que tiene los ojos como llama de fuego, conoce nuestras obras. Él conoce lo que podemos hacer y no hacemos. Y a esta iglesia Él reconocía que ellos trabajaban de una manera muy consistente, de una manera fuerte, hasta el punto del sudor, si es la idea que queremos guardar en nuestra cabeza. Con esta información en mente, hagamos la siguiente pregunta: ¿de qué manera estamos trabajando nosotros para la obra de nuestro Señor?
¿Somos simples espectadores en la obra de Cristo? ¿O verdaderamente, hermanos, nos estamos esforzando por llevar a cabo el trabajo que nosotros de antemano deberíamos de tener en claro que debemos de estar haciendo para la obra de nuestro Señor Jesucristo? Y no limitemos el pensamiento, hermanos, al servicio dentro de estas cuatro paredes, porque el servicio a nuestro Señor Jesucristo se lleva donde quiera que nosotros vamos. Porque una vez que Cristo nos llama a su presencia, hermanos, de ese punto en adelante literalmente nos convertimos en embajadores de Cristo. Y donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que nosotros pisamos, estamos representando a Cristo. Y con esa información en mente, hermanos, hagamos la siguiente pregunta. ¿Es arduo el trabajo que nosotros estamos llevando a cabo? ¿O simplemente somos espectadores de lo que Cristo está haciendo a través de la vida de los hermanos que nos rodean? Porque hermano, hermana, a nadie, absolutamente a nadie, Dios llamó para que fuera un espectador dentro de su reino. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo elogia a estos hermanos porque ellos trabajaban arduamente. En una ocasión podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñan los evangelios que Él caminaba por las diferentes ciudades, aldeas y regiones predicando la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 36, dice la palabra de Dios: y al ver las multitudes de nuestro Señor Jesucristo, conforme Él avanzaba predicando su evangelio, dice la palabra de Dios, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, veamos lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y qué es lo que les dice nuestro Señor Jesucristo que pidan a sus discípulos? Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros, hermanos, deberíamos de rogar al Señor que envíe obreros a su mies, pero asegurarnos de que antes que hagamos dicha petición, le estamos pidiendo que nos prepare también a nosotros para llevar a cabo el labor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos orando por esa parte primera, hermano, hermana, no ores para que Dios envíe obreros a su mies. Porque muchas veces, hermanos, queremos entregar responsabilidades para las demás personas sin nosotros hacer absolutamente nada. Y déjame decirte, hermano, hermana, que en el contexto general que vemos en toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, a ninguna persona Dios salvó, a ninguna persona Dios rescató para que fuera un simple espectador. Y ya ahí, hermanos, cada uno de nosotros debemos de analizar, número uno, nuestras capacidades. Debemos de analizar lo que nosotros sabemos que podemos hacer o en qué área nosotros nos podíamos preparar para llevar a cabo la obra para la expansión del evangelio dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y donde quiera que nosotros vamos, reconociendo, hermanos, que esa es una de las razones principales por las cuales nosotros todavía estamos aquí. Nosotros no hemos partido con el Señor, hermanos, precisamente por eso. Cuando Dios ya vea en la vida de nosotros que dicha tarea, si es que la cumplimos o la llevamos a cabo, ya se cumplió, entonces es cuando Dios nos va a llamar a su presencia. Y si todavía estamos en vida, hermanos, es porque todavía hay trabajo que hacer. Así que primero pidámosle a Dios que nos ayude, que nos capacite para poder llevar a cabo el trabajo que nos ha encomendado, pero de la misma forma sigamos el consejo que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Este es el primer elogio que nosotros encontramos en la Escritura para esta iglesia en Éfeso, pero tal como nos enseña el versículo 2, hermanos, no solamente era el arduo trabajo de ellos, sino que los hermanos en Éfeso también tenían paciencia. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y, como dice, y paciencia. Aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, hermanos, aquel que conoce las obras de cada uno de nosotros, conocía la paciencia de la iglesia en Éfeso. Y la paciencia, hermanos, tal como nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, es un fruto del Espíritu Santo que cada uno de nosotros necesitamos. Hace 2 semanas estuvimos aprendiendo, hermanos, la importancia crucial del Espíritu Santo para la iglesia. No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero esta palabra que nosotros encontramos aquí, hermanos, para paciencia,
Para empezar, en toda la escritura, hermano, nosotros nos encontramos con la palabra paciencia en el español, pero en realidad en el griego original tiene diferentes significados. Y en este caso de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, la palabra que se usó es en el griego upomone, que tiene más que ver con la resistencia o perseverancia en una persona. No tiene tanto que ver, hermanos, con la paciencia que nosotros necesitamos para trabajar con nuestros hermanos. No es a la paciencia que se refiere. La paciencia a la que se está refiriendo, hermanos, tiene más que ver con la resistencia o la perseverancia cuando una persona es puesta bajo presión. Es la misma palabra, hermanos, que nosotros encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que dice la palabra de Dios: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Upomone, es la misma palabra que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. La paciencia, hermanos, o dicha paciencia tiene que ver con la aceptación valiente de la adversidad, el sufrimiento y las pérdidas. Recordemos el contexto de Éfeso, hermanos. Estos hermanos están bajo una presión muy grande por el trabajo que ellos están llevando a cabo en medio de una ciudad completamente entregada a la idolatría. Se necesita la resistencia, perseverancia, hermanos, para poder llevar a cabo el trabajo encomendado por Dios en un lugar como ese. Nosotros hasta cierto punto, hermanos, se puede decir que solamente podemos pensar, imaginarnos y tratar de ponernos un poco en sus zapatos, pero posiblemente, hermanos, no tengamos que experimentar la opresión que estos hermanos de Éfeso recibieron cuando ellos estaban llevando a cabo el trabajo en Éfeso. Pero por esta razón, nuestro Señor Jesucristo los elogia una vez más. Él reconoce no solamente que el trabajo que estaban haciendo era un arduo trabajo, sino que lo estaban haciendo con perseverancia. Estaban resistiendo en medio de dicha opresión. Y la iglesia vencedora, hermanos, necesita la misma paciencia para llevar a cabo el trabajo que Cristo nos ha encomendado. Hemos hablado, hermanos, de una manera repetida, que aquella idea de que el momento que vengamos a Cristo nuestros problemas se van a acabar, que la vida va a ser de color de rosa, es completamente equivocada y completamente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. El momento que nosotros venimos a Cristo, hermanos, es declararle la guerra al diablo y a este mundo. Y tenlo por seguro, hermano, que si tú representas a Cristo como es debido, vas a recibir el mismo trato que Cristo y sus apóstoles y sus profetas recibieron. No podemos, hermanos, esperar verdaderamente representar a Cristo como es debido y ser aceptados por el mundo. Recordemos, hermanos, que somos la sal de la tierra, no el caramelo de la tierra. Y cuando nosotros llevamos a cabo el efecto que Cristo quiere para su iglesia, el mundo te va a rechazar, el mundo te va a perseguir, el mundo te va a aborrecer. Y para poder verdaderamente resistir, hermano, necesitamos la paciencia de la cual nuestro Señor Jesucristo está elogiando a esta iglesia. Dicha perseverancia, hermano, solamente se recibe y va incrementando conforme nosotros vamos atravesando las diferentes pruebas. Así que si tú, hermano, oras a Dios para que te dé dicha perseverancia, resistencia o paciencia, prepárate para ser pasado por el fuego. La palabra de Dios usa la misma palabra, hermanos, que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. La misma palabra upomone es la palabra que nosotros encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1, 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce resistencia. Así que nosotros, hermanos, si estamos preparados, vamos a ser pasados por el fuego. Y cada vez que nosotros seamos pasados por el fuego, nuestra resistencia, nuestra perseverancia, nuestra paciencia, lo único que va a pasar es que se va a ir incrementando. La iglesia de Éfeso, hermanos, se puede decir de que ya eran expertos en esta área. Pues ellos sufrían, hermanos, la opresión por donde quiera que ellos iban dentro de esta iglesia. Eran perseguidos, eran rechazados, vituperados. ¿Por qué? Por llevar a cabo la función que Cristo les había encomendado a cada uno de ellos. Y por esa razón Cristo les dice, Éfeso, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, pero también conozco tu paciencia. En medio de estas tinieblas de la idolatría, del rechazo de sus habitantes, de la persecución de esta iglesia, la iglesia permaneció pacientemente.
Y nosotros debemos de reconocer, hermanos, que la iglesia vencedora, de la misma forma, requiere la misma perseverancia, y debemos reconocer que dicha perseverancia, resistencia y paciencia solamente va a incrementar cuando nosotros seamos pasados por el fuego, hermanos. Y a cada una de las iglesias que nosotros vamos a aprender, hermanos, nos vamos a dar cuenta de cómo cada una de ellas pasó por el fuego. Y la iglesia en el tiempo de hoy, hermanos, no es diferente. Los tiempos son diferentes, hermanos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como congregación, no podemos esperar un trato diferente al que recibieron aquellas iglesias. Así como esas iglesias fueron rechazadas, así como esas iglesias fueron vituperadas, hermanos, nosotros no podemos esperar algo diferente. Si nosotros recibimos la aceptación del mundo, si nosotros recibimos el elogio del mundo, es porque en primer lugar no estamos representando a Cristo como es debido. Porque tenlo por seguro, hermano, si nosotros representamos a Cristo como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los profetas, vamos a recibir el mismo trato que ellos. No podemos recibir algo diferente. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo les dijo y nos dice a nosotros: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta iglesia de Éfeso, hermanos, pasó por esto. Ellos trabajaban arduamente, pero también les era necesario el resistir, el permanecer en medio de una ciudad completamente entregada a la idolatría. Estos idólatras, hermanos, no eran como ciertos idólatras que dicen: no, respeta mi religión, yo respeto la tuya y tú respeta la mía. No, hermanos, estos congregantes de Éfeso eran violentos, de tal manera que si alguien hablaba algo en contra de la diosa Artemisa Diana, se le llegaban a aventar a los golpes, hermanos. Y la iglesia de Éfeso por eso tuvo que atravesar. Ellos muy cómodamente pudieron haber pensado: no, pues ¿sabes qué? Pues para evitarnos problemas mejor hay que quedarnos aquí. Pero no, ellos tenían una misión que llevar a cabo: predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a cualquier persona, en medio de cualquier peligro que ellos pudieran encontrarse. Y si queremos saber qué es lo que pasó con ellos y con la iglesia primitiva, hermanos, podemos ver un poco de la historia de lo que pasó con esa iglesia. Muchos de ellos, hermanos, terminaron despedazados en el Coliseo romano. ¿Por qué? Por llevar a cabo el arduo trabajo que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado. Y la iglesia vencedora, hermanos, debe de entender de que necesitamos el mismo tipo de arduo trabajo, pero también necesitamos la misma resistencia, paciencia, hermanos, pues si no la tenemos, el momento que el mundo se quiera levantar en contra de nosotros, nos vamos a dar por vencidos. No, ¿saben qué? Yo no quiero nada que ver con la iglesia, yo no quiero nada que ver con el cristianismo. Eso es muy pesado para mí, mejor me regreso. Eso es lo que va a pasar. Y claro que dicha iglesia para nada es vencedora, porque no está dispuesta a pagar el precio, no está dispuesta a ser pasada por el fuego. Pero estamos aprendiendo en esta serie la iglesia vencedora. Y espero, hermanos, que sea el Espíritu Santo generando el deseo en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos, para imitar cada uno de los elogios que nosotros encontramos para las 7 iglesias de Apocalipsis. Continúa diciendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, Cristo les dice: Éfeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, pero la palabra de Dios dice: y que no puedes soportar a los malos. Y esta es una de las características, hermanos, más necesarias en los tiempos que nosotros vivimos. Los efesios, hermanos, mantenían una elevada y santa norma de conducta y eran completamente sensibles al pecado. Esta iglesia, hermanos, para nada toleraba el pecado dentro de sus iglesias. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos de imitar. Y vamos a estar aprendiendo algunos detalles, hermanos, de las cosas que esta iglesia tuvo que hacer a consecuencia de que ellos simplemente no podían soportar a los malos. El cristiano, hermanos, que hace buenas obras por medio de su esfuerzo externo, como espero que cada uno de nosotros nos estemos esforzando, hermanos, y la paciencia interna, debemos de la misma forma, hermanos, soportar las acciones de aquellas personas que nos rodean y ser intolerantes hacia las malas acciones de aquellas personas que son parte de la misma congregación. Más adelante, hermanos, vamos a estar aprendiendo un tema específico acerca de la disciplina dentro de la iglesia, pero esta iglesia, hermanos, de Éfeso es elogiada por parte del Rey de Reyes y Señor de Señores porque ellos no soportaban a los malos. Y cuando una raíz de maldad brotaba dentro de la iglesia, esta iglesia, como es debido, la arrancaba y lo trataba como era debido. Y como podemos ver en la Escritura, hermanos, 4 décadas antes de que esta carta les llegara por parte del apóstol Juan,
ellos recibieron un consejo por parte del apóstol Pablo, tal como lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 27, de que no dieran lugar al diablo. 4 décadas antes de que ellos recibieran la carta por parte de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, ellos recibieron instrucciones, hermanos, de ciertas cosas de las cuales ellos debían de tener un cuidado extra. La maldad a la que se refiere entra cualquier tipo de maldad que nosotros podemos pensar, hermanos, pero específicamente dentro del contexto que nosotros encontramos, está hablando de aquella maldad en contra de la iglesia y obra de Cristo. Cualquier tipo de maldad, hermanos, que surgía dentro de esta iglesia, en contra de la iglesia, en contra de la obra de Cristo, esta iglesia de Éfeso para nada toleraba dicho comportamiento. Y lo trataban de una manera inmediata y directa, lo más rápido posible. Pero esta maldad, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que en ese tiempo, en esta región, había un grave problema específico de maldad en aquel entonces. Y como lo mencionaba, hermanos, ese tipo de maldad también hoy en día está muy presente. Pero esa maldad, hermanos, era de que había muchas personas, hermanos, muchas personas vestidos como ministros de Cristo, pero por dentro eran lobos rapaces. Y en este tiempo, en el tiempo que ellos reciben esta carta, hermanos, ese era un problema muy común. Y podemos conectar, hermanos, este pensamiento con lo que continúa diciendo, porque a la maldad a la que se refiere primordialmente tiene que ver con aquellos falsos maestros. Le continúa diciendo en Apocalipsis, y que no puedes soportar a los malos, y has probado. ¿A quién probaba? A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia de Éfeso, hermanos, no solamente no toleraba en lo más mínimo la maldad, sino que esta iglesia, hermanos, para nada le faltaba el discernimiento espiritual. Y tal como la palabra de Dios nos enseña que probemos a los espíritus para ver si son de Dios, esta iglesia tenía este concepto muy en claro. Ellos probaban a aquellas personas que aparentemente estaban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero por dentro eran lobos rapaces. Cuando esta iglesia fue fundada, hermanos, cuando el apóstol Pablo comienza el trabajo evangelístico en la ciudad de Éfeso, 40 años antes de que les diera esta carta, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo les dio una instrucción muy específica. Veamos esta instrucción. Hechos capítulo 20, versículo 28. Debemos de tener en claro, hermanos, que desde el siglo primero, desde que la iglesia nació, ha habido personas que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y la iglesia de Éfeso los halló mentirosos. Si nosotros el día de hoy, hermanos, hiciéramos dicha prueba a la luz de la Escritura con todos aquellos que se dicen ser apóstoles, ¿cuántos de ellos serían hallados mentirosos? Me atrevo a decir que la mayoría, si no es que todos. Los efesios, hermanos, nunca olvidaron la exhortación que recibieron por parte de Pablo, específicamente a sus pastores 40 años antes. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Más adelante dentro de esta misma serie estaremos aprendiendo de una manera detallada, hermanos, los diferentes nombres o títulos que son usados para los ministros y las responsabilidades bíblicas de ellos. Pero para mencionar rápidamente, cuando aquí la palabra de Dios nos habla de que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, se está refiriendo a los pastores. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra obispos, ancianos y pastores, pero la responsabilidad y la función de los tres es la misma. Más adelante vamos a estar aprendiendo de una manera detallada acerca de este punto, pero de una manera resumida, lo que el apóstol Pablo les está diciendo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Quiénes van a entrar? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo, hermanos, no tenía duda que después de su partida falsos maestros se iban a levantar en medio de Éfeso. No tenía, hermanos,
la más mínima duda de que el momento que él partiera de Éfeso, se iban a levantar falsos maestros, falsos apóstoles y falsos ministros. ¿Por qué? Porque ya había pasado en Corinto, ya había pasado en Galacia. Y una cosa que nosotros tenemos que tener en claro, hermanos, es que cada vez que se anuncia la verdad, la verdadera santa verdad del evangelio, podemos esperar que Satanás contrarrestre con las mentiras de la falsa doctrina. Siempre, hermanos, donde quiera que la verdad es anunciada, debemos de estar preparados, hermanos, porque siempre como contraataque, la falsa doctrina se va a querer introducir. Eso lo podemos ver en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y para el punto que el apóstol Pablo les escribe esta instrucción en el libro de Hechos, ya lo había vivido en Corinto, ya lo había vivido en Galacia. Entonces él sabía perfectamente que el momento que él se apartara de Éfeso, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos ministros se iban a meter con sus doctrinas de demonio. Y la sorprendente descripción que Pablo usa hacia los falsos maestros dice que son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Son las mismas palabras o palabras muy similares, hermanos, a las que nosotros encontramos por parte de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Debido al peligro que los falsos maestros y los falsos ministros representan para la iglesia, hermanos, las escrituras los condenan con un lenguaje extremadamente fuerte para cada uno de ellos. Y por esa razón, la iglesia en Éfeso es elogiada. Éfeso, les dice nuestro Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, yo conozco que tú no puedes soportar la maldad y que has probado a cada uno de esos mentirosos que se dicen ser apóstoles y ninguno de ellos lo es. Pero en la palabra de Dios podemos ver, hermanos, cómo la palabra de Dios usa un lenguaje más fuerte, advirtiendo acerca de aquellos falsos maestros. Pedro los describe en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Los describe como aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. En el versículo 12 los llama como animales irracionales. En el versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En el versículo 17 dice que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. En el versículo 19 dice que son esclavos de corrupción. En el versículo 22 los compara a perros que se vuelven a su vómito y a puercas lavadas que se revuelcan en el cieno. Los falsos maestros, los falsos ministros representan un grave problema para aquella iglesia que no discierne. Pero ese no era un problema para Éfeso. Ese no era un problema para Éfeso, pues el mismo Dios del universo los elogió por dicho comportamiento. Éfeso, yo sé que en medio de tu ciudad hay muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, pero tú los has puesto a prueba y los has hallado mentirosos. La iglesia vencedora, hermanos, debe de tener el mismo discernimiento espiritual. No podemos ser, hermanos, personas que no estamos preparadas y que prestamos nuestro oído a cualquier tipo de enseñanza. Porque hoy en día, hermanos, al igual que en aquel entonces, necesitamos el mismo discernimiento para la iglesia, hermanos. Porque si no tenemos el mismo discernimiento que tenía la iglesia de Éfeso, podemos ser arrastrados, hermanos, por las doctrinas que muchas iglesias fueron arrastradas en aquel entonces. Doctrinas de los nicolaitas, doctrinas de demonios. ¿Y todo por qué? Porque la iglesia simplemente jamás se capacitó en el discernimiento espiritual de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. El consejo de la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, son salidos por el mundo. Los hermanos de Éfeso, hermanos, tomaron esta advertencia por Pablo muy en serio. Tan en serio que 40 años después son elogiados por el mismo Cristo, porque ellos no soportaban a los malos y probaban a todos aquellos falsos maestros y falsos ministros.
Si nosotros, hermanos, queremos ser la iglesia vencedora de la cual hemos estado aprendiendo y vamos a continuar aprendiendo, pidámosle a Dios, hermanos, el mismo discernimiento. Y tomemos la actitud de los hermanos de Berea. ¿Cuál era la actitud de los hermanos de Berea? Que cuando el mismo apóstol Pablo llegó a presentarles una revelación que había recibido por parte de Cristo, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos de Berea? Le dijeron, oh Pablo, qué buena revelación, gloria a Dios. No, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Dice la palabra de Dios que se pusieron a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era conforme a las mismas escrituras. La iglesia del día de hoy, hermanos, necesita el mismo discernimiento. La iglesia del día de hoy, hermanos, necesita el mismo estudio serio de las Sagradas Escrituras. Pues solamente a través del estudio serio de la Escritura, hermanos, nosotros vamos a poder identificar a aquellos falsos maestros. Solamente a través del estudio serio de la Escritura nosotros nos vamos a poder dar cuenta, hermanos, cuando doctrinas de demonios están siendo infiltradas dentro de las iglesias. Y nosotros no podemos tomar la actitud de que a nosotros jamás nos va a pasar. Porque el momento que una persona, ministro o ministros bajen la guardia y se pongan muy cómodos, prepárate porque el púlpito va a ser la próxima semana para que presentes dicha doctrina. Hermano, nosotros no podemos tomar esa actitud de que eso jamás nos va a pasar. Debemos de ser diligentes en todo tiempo, orar a Dios, hermanos, para que ese mismo sentir que estaba presente en la iglesia de Éfeso se genere en el corazón de cada uno de nosotros. De tal manera, hermanos, que si ustedes en algún día llegan a escuchar dicha enseñanza contrario a lo que la Escritura nos enseña, con toda humildad y perseverancia, ustedes, hermanos, puedan hablar directamente con el ministro que habló dicha cosa. Esa es la iglesia vencedora, hermanos. Esa es la iglesia vencedora que persevera, que trabaja arduamente. Y este punto, hermanos, tercero que acabamos de tocar es uno de los más importantes, hermanos, porque regresando al punto principal por el cual estamos en tierra, es para expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que asegurarnos que lo estamos haciendo de la manera correcta. La palabra de Dios es tan directa, hermanos, que llama maldito a toda aquella persona que se atreva a hablar algo diferente a lo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Cuando se infiltraron los falsos maestros en Galacia, el apóstol Pablo les da esta exhortación en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldita dicha persona. Si alguna persona se atreve a anunciar un evangelio diferente al que os ha sido revelado, dicha persona sea maldita. Eso es lo que la Escritura nos enseña, hermanos. Para que veamos la seriedad que nuestro Señor Jesucristo le da, hermanos, a la importancia de que su mensaje sea entregado de la manera más fiel posible. Nosotros debemos de tener el mismo sentir bien guardado en nuestro corazón, hermanos. Si una persona llega a presentar dicho mensaje contrario al que os ha sido revelado por los apóstoles, por los profetas, dicha persona sea maldita. Es lo que la Escritura nos está enseñando. Nosotros, hermanos, debemos de ser debemos de estar preparados en todas estas cosas, hermanos. Porque una cosa que podemos ver como un patrón en cada una de las iglesias, hermanos, es que todas ellas fueron pasadas por el fuego de diferentes maneras. Y nosotros como iglesia, hermanos, si lo hemos experimentado o si no, debemos de prepararnos porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está pasando por el fuego, está pasando por el desierto. Y a través de esas pasadas que Cristo hace en su iglesia, hermanos, la va purificando. De tal manera que aquellas personas que aparentemente eran, pero no eran, se van quedando en el camino. Y nosotros nos podemos preguntar, hermanos, ¿y qué pasó con X hermano, X hermana? No, pues ya tiene 2 años que no se congrega. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de estar dispuestos, hermanos, a pagar el precio. Y si verdaderamente queremos ser la iglesia vencedora que la palabra de Dios nos está revelando, debemos de poner lo que está dentro de nuestras capacidades, hermanos, para practicar cada una de las cosas por las cuales estas iglesias fueron elogiadas, pero también de la misma forma, hermanos, poner todas nuestras fuerzas por apartarnos de todo aquello que nuestro Señor Jesucristo reprochó a cada una de las iglesias. Uno de los reproches más tristes que nosotros encontramos a las iglesias, hermanos, es precisamente a la iglesia de Éfeso. Porque esta iglesia, hermanos, a pesar de todas las cosas buenas que llegó a hacer,
a pesar del arduo trabajo, a pesar de la paciencia, a pesar de que ellos probaban a los falsos apóstoles, a los falsos ministros, llegó un tiempo en el cual ellos olvidaron su primer amor. Más adelante vamos a aprender de eso, hermanos, pero en esta oportunidad, hermanos, hasta ahí nos vamos a quedar. Con esto voy a terminar. La próxima semana, si Dios nos permite, hermanos, vamos a continuar aprendiendo acerca de los elogios que nosotros encontramos en el versículo 3 y posiblemente entremos a ver de una manera detallada lo que viene siendo los reproches que esta iglesia recibió. Pero siempre lo que tenemos que recordar, hermanos, nosotros a través de cada uno de los mensajes que vamos a estar compartiendo, hermanos, en las próximas semanas, es que pongamos de nuestro esfuerzo, hermanos, de un esfuerzo serio por verdaderamente vivir cada uno de los elogios que estas iglesias recibieron. Y al mismo tiempo, hermanos, poner todas nuestras fuerzas para apartarnos de todo aquello que ellos fueron reprochados por parte de Dios. Porque de una manera resumida, como ya lo mencioné, hermanos, la iglesia vencedora es aquella iglesia que vive conforme a lo que Cristo ya estipuló en su escritura, hermanos. El modelo a seguir para nosotros, hermanos, ya está trazado en su escritura. No hay nada nuevo que nosotros le agreguemos. Solamente debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que nos muestre a través de su misma escritura de qué manera es que nosotros nos debemos de dirigir. Y en esta tarde, hermanos, en esta mañana, respecto a las cosas que acabamos de mencionar, podemos ver que la iglesia de Éfeso es elogiada por su obra, por su trabajo, por su paciencia. Y respecto a estas cosas, hermanos, esta iglesia era un candelero que brillaba en medio de una ciudad completamente en oscuridad. Una ciudad, hermanos, completamente entregada a la idolatría. Una ciudad, hermanos, donde era tinieblas lo único que fluía a través de ella. En medio de esa ciudad había un candelero. Y ese candelero era la iglesia de Éfeso, hermanos. Nosotros como iglesia somos un candelero de la misma forma. Debemos de asegurarnos, hermanos, de que como candeleros estamos llevando a cabo la función del candelero, que es alumbrar. En este caso específico, hermanos, alumbrar la ciudad de Denver. Por eso es que nosotros estamos aquí. Si a Dios le ha placido que Iglesia Bíblica Sublime Gracia esté en la ciudad de Denver, hermanos, es porque Dios nos ha puesto como un candelero sobre esta ciudad. Asegurémonos que verdaderamente estamos llevando a cabo el trabajo que Dios espera de cada uno de nosotros. En medio de una ciudad llena de idolatría, esta iglesia de Éfeso, hermanos, permaneció fiel. Estuvo firme, estuvo trabajando arduamente en todo lo que pertenía a la obra del Señor. Pero dice la palabra de Dios que también fue elogiada, hermanos, por su intolerancia hacia los falsos, aquellas personas que cometían maldad. Y es una característica, hermanos, digna de imitar por parte de cada uno de nosotros. En todas estas pruebas, hermanos, esta iglesia había sido leal a la verdadera doctrina y no había desfallecido. Y veamos, hermanos, el consejo que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Porque este consejo que vemos en la palabra de Dios resume el sentir que tenía la iglesia de Éfeso en medio de esta ciudad llena de idolatría, llena de tinieblas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, ayúdeme a leerlo. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En estas cosas mencionadas, hermanos, de las cuales hemos aprendido nosotros en esta mañana, seamos como los hermanos de Éfeso, hermanos. Seamos como los hermanos de Éfeso, de tal manera que estamos trabajando con la misma intensidad para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Seamos como los hermanos de Éfeso, de tal manera que estamos resistiendo con paciencia a las presiones de este mundo. Seamos como los hermanos de Éfeso, hermanos, de tal manera que nos mantenemos fieles a la doctrina apostólica ya revelada, usándola al mismo tiempo como detectora de aquellos falsos maestros y las falsas doctrinas, hermanos, que si nosotros no tenemos el cuidado, se pueden infiltrar dentro de nuestro propio corazón. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. El propósito principal, Señor, de esta serie de la cual hemos comenzado hace algunas semanas
Es aprender, Señor, las características que tú ya revelaste en tu palabra de aquella iglesia, Señor, vencedora. De aquella iglesia, Señor, que se esfuerza por llevar a cabo tu voluntad. Este pequeño remanente, Señor, que se humilla delante de ti, Señor. Reconoce, Señor, que separados de ti estamos perdidos. Reconocemos, Señor, al mismo tiempo que aquel modelo a seguir, Señor, de tu iglesia en este tiempo, Señor, tú ya lo has revelado a través de tus profetas y apóstoles, Señor. Y yo oro, Señor, en esta mañana para que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo dicha convicción a los corazones de cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que nosotros podemos ver los mensajes que tú entregaste a las 7 iglesias en Asia Menor. Y podemos esforzarnos, Señor, de una manera genuina por practicar aquellos elogios que tú dabas a tus iglesias. En esta oportunidad, Señor, hemos aprendido de cómo tú conoces las obras de cada una de las iglesias, Señor. Tú conoces las obras de Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Delante de ti, Señor, estamos completamente desnudos. Sé tú, Señor, generando un corazón recto delante de ti, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, como ministerio a trabajar arduamente, Señor, para tu obra, de la misma manera que lo hicieron los efesios. Pues por esa razón, Señor, tú los elogiaste, tú les dijiste: Éfeso, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Danos la capacidad y el sentir, Señor, para trabajar de la misma forma, Señor. Pues sabemos, Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Ayúdanos, Señor, genera en nosotros ese mismo sentir. Pero también ayúdanos, Señor, a tener la misma paciencia, la misma perseverancia, resistencia que tenía tu iglesia en Éfeso, Señor. De tal manera que estando ellos en medio de la idolatría, en medio de una ciudad que los aborrecía, ellos se permanecieron fieles, Señor. Ellos resistieron, ellos perseveraron, Señor. Ayúdanos, Señor, a no doblegar nuestra voluntad ante las presiones de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, Señor, a tener la paciencia que solamente tú puedes generar a través de tu Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña, Señor, que cuando nuestra fe es probada, genera esa misma paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a tener esa perseverancia, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a ser como la iglesia de Éfeso, Señor, que tu palabra nos enseña que ellos no soportaban a los malos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la convicción necesaria, Señor, para ser intolerantes, Señor, a todo tipo de maldad. Aquella maldad, Señor, que se genera, Señor, directamente en contra de tu obra, en contra de tu cuerpo, Señor. Danos la misma convicción de tu iglesia en Éfeso, Señor, para no soportar en lo más mínimo cualquier tipo de maldad que surja, Señor, dentro de esta congregación. Danos la sabiduría, Señor, para tratar esos casos de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Pero danos la misma convicción de tu iglesia en Éfeso, Señor. También te pedimos, Señor, que nos des el mismo discernimiento espiritual que tenía tu iglesia, Señor. De tal manera que dice tu palabra que ellos probaban a aquellos que decían ser apóstoles, pero no lo eran. Y tu iglesia los había hallado mentirosos. Danos, Señor, ese mismo discernimiento espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor. De tal manera que todo tipo de mensaje, Señor, lo pasamos por el filtro de tu palabra, Señor. Pues sabemos, Señor, que tu palabra nos enseña que todo aquel que se atreva a hablar un mensaje contrario al que ya ha sido revelado, dicha persona sea maldita. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo sentir que tenían tu iglesia, Señor, ubicados en Berea. De tal manera, Señor, que tu palabra nos enseña que ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que tú le entregaste a través de tu siervo Pablo era verdaderamente así, Señor. Nosotros queremos ser esa iglesia vencedora, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a capacitarnos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros la continúe, Señor, hasta aquel día glorioso en el cual nos presentemos delante de ti. Gracias te doy, Señor. Te pido que nos lleves con bien a casa y que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo el efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén.